cortas de 200 metros y 4 curvas de 90 grados con 400 metros cada una y una inclinación de 9 grados. Con lo cual, cada participante que finaliza la prueba tiene que dar 200 vueltas a ese circuito que está en el recinto deportivo más grande del mundo. 260.000 espectadores de aforo, que además se incrementan con gradas supletorias el día de la carrera, que alcanza un aforo completo de 375.000 personas. Y aún así, muchos meses antes, las entradas están completamente agotadas. Ya sabes cómo son los americanos para estos eventos, ¿no?, que se lanzan en masa, así que si alguien piensa ir, que lo tenga en cuenta. Como hay que tener en cuenta también la fecha. La primera competición, hemos dicho que el circuito comienza a construirse en 1909, tarda 2 años en estar totalmente apto para la competición, y en 1911, el 30 de mayo, se celebra la primera carrera de las 500 millas de Indianápolis. Desde entonces, el último domingo de cada mes de mayo puedes asistir, si es que encuentras entrada, a esta prueba. A lo largo del año, el circuito también alberga otras pruebas. De hecho, también fue sede de algún campeonato de Fórmula 1 y también del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Para que nos hagamos una idea, este circuito es 3 veces el Ricardo Tormo. Estamos hablando de unos 100.000 por lo menos, el Ricardo Tormo, pues 3 veces el Ricardo Tormo. Haciendo historia también hay que decir que el primer ganador fue Ray Harrow con un Marmon Wasps, y pasó a la historia no solamente por ganar esta prueba. Fíjate que él salía del puesto número 28 entre 40 participantes. Esto estamos hablando de la primera edición. Acabó la prueba después de 6 horas, 42 minutos y 8 segundos. Esto es histórico, desde luego, pero no pasó a la historia por ser el ganador, sino por algo más importante todavía, y es que utilizó por primera vez un artilugio que nadie conocía, ningún competidor, una arma secreta, entre comillas, como era en ese momento el retrovisor. Ningún coche llevaba retrovisor, y eso le sirvió para aventajar a los 28 que tenía adelante y ganar la prueba después de las 200 vueltas. Después de esta primera edición, la Asociación Americana del Automóvil empezó a calcular cuántos participantes como máximo podían estar en función de la longitud del óvalo y de la distancia de seguridad, por lo menos en la salida, y al final se combinó que fueran unos 30. Con los años se aumentó hasta 33, que son los que corren actualmente. Y durante muchas décadas los únicos ganadores eran pilotos estadounidenses. Sí. Hasta que en el año 65 llegó el escocés Jim Clark con un Lotus y se impuso en la prueba, y a partir de ahí el palmarés se ha ido llenando de nombres internacionales. El año 66 gana también otro piloto mítico como era Graham Hill, con un Lola Ford, no sé si recuerdas aquel coche, el Lola Ford, y luego, si miramos un poco el palmarés, encontramos pilotos de renombre como Emerson Fittipaldi, que lo gana en el año 89, el canadiense Jacques Villeneuve, o Juan Pablo Montoya, que lo ganó en el año 2000, pilotos que han corrido luego o antes en Fórmula 1. Ajá. ¿Más sobre la película? No, yo ya me voy a centrar un poquito más en lo que es la competición, sí, porque lo que es más atractivo, ¿qué llama la atención? Pues es la velocidad. Ajá. Se calcula que ha habido ediciones donde se han alcanzado como velocidad punta 380 kilómetros por hora. Es una barbaridad. Últimamente los campeones lo hacen en una media de 270 kilómetros por hora, frente a los 120 en que lo hizo Ray Harrow, que era el primer corredor. 120 kilómetros por hora hasta los 280 de media. Hay una distancia abismal para ver cómo ha evolucionado esta prueba, que también tiene su leyenda negra. Hay 41 víctimas mortales, 18 en competición y 23 en entrenamientos, y lo que más llama la atención también, al margen de la propia carrera, es su trofeo, un trofeo de plata muy grande, que acaba con una figura con una bandera a cuadros, pero esa no es su peculiaridad principal, sino que en todo lo que es el trofeo van grabados los rostros de todos los ganadores. O sea que cada año va creciendo el trofeo. El trofeo tiene que ser cada vez más grande. El primero que lo ganó fue Louis Meyer. El trofeo existe desde el año 1936 y dijo que era equiparable a una medalla olímpica. Hoy en día, aparte del trofeo, pues te dan un dinerito, que son 3 millones de dólares, que no está nada mal. También hoy en día corren muchas mujeres. Sí. Y hace poco, en el 2011, se celebró lo que era el centenario de la prueba, aunque era su 95 edición, porque durante los años de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues se paró la competición. Y en cuanto a la película, un apunte más. Ajá. En esta película ha participado asesorando al equipo creativo de Turbo, ni más ni menos que diseñadores y técnicos de Chevrolet. Hablabas antes tú también de Chevrolet, sí. Y es que la historia de Chevrolet va muy unida a esta carrera. Chevrolet nace como marca en 1911, primer año de la competición. Sus fundadores corren en esa competición y desde entonces el coche de seguridad, el que se utiliza actualmente, es un Chevrolet.
O sea que Bien. el cine y el motor unidos Bueno. en turbo, en 500 millas, y la verdad es que esta competición es de película. Bueno, en cualquier caso, esta película de dibujos animados, Turbo, para verla en Navidades tendremos la posibilidad de alquilarla. Yo creo que todavía tardará un poquito más, Sí. pero bueno, hay muchas posibilidades, incluso pagando a través de internet, de poder disfrutar de esta película familiar. Bueno, gracias Eduardo Casanova, Cine y Motor. Vamos con ese asunto que decíamos anteriormente, y es el hecho de las denuncias falsas. Una mujer perdió sus objetos de la moto y denunció que se la habían robado para cobrar el seguro, 500 euros. ¿Esto qué es, don Leopoldo Ruiz? ¿Cómo se le llama esto? Se llama una estafa. Ah, Esto se llama una estafa porque ahí tiene todos los elementos de la estafa, que es el engaño y el ánimo de lucro. Sí. Como se lo hace un seguro. Lo que pasa es que aquí es muy fácil, entre comillas, hacer esto porque la cuestión moral se diluye un poco. Pero no estamos haciéndole nada a una persona física, sino a una entidad, un seguro, una persona jurídica. Pero claro, esta picardía, que parece una tontería, una cosa nimia, pues claro, uno puede acabar en prisión. Tengan en cuenta que la estafa, cuando no es agravada, son de 6 meses a 3 años, y cuando es agravada por el importe más de 50.000 euros, Sí. aparte de otras características, puede ir de 3 a 6 años. O sea, es un delito muy grave, más de lo que la gente se cree. Claro, la gente lo toma como una, bueno, pues una picardía que le hago al seguro y tal, y que no tiene importancia, pero como te pillen, puedes ir a la cárcel perfectamente, ¿eh? María José Alonso. Es muy habitual, ¿eh? Esto es más habitual de lo que a lo mejor sale en los medios de comunicación. Lo que pasa es que en este caso, pues, al ser pues un vehículo como es la motocicleta, pues igual ha salido un poco más en prensa porque Alguien es lo pillan, a más otros no los exactamente. pillan, pero esto si y a te nivel pillan y te doméstico, imputan, es complicado. a nivel doméstico ya sabes tú que las aseguradoras, se me ha roto el cristal de la cocina, se me ha roto el no sé qué, o sea, es la picardía y ahora más. Y si es más de Con esta 50.000 euros, crisis. estamos hablando de 3 De años, 3 años a 6 años. La verdad es que la gente no es consciente y debería Pero esto no es de un problema plantearse. también a veces del seguro. Si uno va a la policía y dice que, mire, pues me han robado, o me han hurtado el móvil, o me han robado los objetos, pero no me he dado cuenta. Entonces no lo cubre el seguro. Tienes que decir que te lo han robado, te han arrastrado, te han pegado un tirón, y es cuando viene el problema. Bueno, pero esto no es culpa del seguro, ¿no? Hay cosas que cubre la policía y hay cosas que no. Simplemente se trata de ser honrado. Sí. Decir lo que cubre y lo que ha pasado realmente, y ya está. Y si no lo cubre en el seguro, pues ya, por la próxima vez que lo renueve, se ponga una cláusula donde cubra el hurto o el robo con violencia o lo que sea. Y es así de sencillo. Paga más y se lo cubre. Exactamente, si pago más se me cubre. Claro. Si La gran no pago mayoría más, de esas denuncias son falsas, se podría decir. La mayoría de ellas, de robos de móviles en los vehículos, de robos incluso de los propios vehículos, de cosas que tienes en el interior de los coches, como en este caso de la mujer que tenía esos objetos en la moto. Muchas denuncias son falsas, se las inventan con el fin de cobrar el seguro, que después es muy difícil que la policía pueda saber si ha sido realidad o no ha sido realidad. Si un señor con una cazadora de cuero le ha cogido y le ha arrancado el móvil de la mano mientras iba hablando en su vehículo, por ejemplo. pero en muchos casos sí que se saca, ¿eh? Por la actitud de la persona cuando está Claro. realizando la denuncia. En eso hay mucha psicología. Sobre todo, como normalmente no lo hacen delincuentes habituales, que son personas normales que se atreven, pues me voy a atrever. Me atrevo y me saco un dinerillo. Se les pillan Se contradicciones nota, claro, y se nota caen. enseguida. Es una Sí, pena, sí. pero sí. Y hay muchos que la conciencia les remuerde y van y confiesan. luego lo Eso lo he visto yo. ¿Y si confiesan, tienen algún tipo de atenuante o no? Los casos que he llevado han acabado en una multa Sí. diaria, creo que 3 meses, depende del poder adquisitivo de cada uno, 6 euros, 10 euros, dependiendo. Si confiesa y el importe no es muy alto y tal, bueno, pues se puede llegar a un acuerdo con el fiscal siempre. Ahora, si no hay confesión y tal y lo descubren, y sobre todo si la cantidad es más de 50.000 euros, que puede serlo, Sí. eso puede ser una prisión un poco dura ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Claro. Caramba. ¿Se le puede multar o condenar por cruzar mal a un peatón? ¿Eso es posible? No, vamos a ver, yo según leo en esta noticia, no se le ha multado ni se le ha condenado por cruzar mal. Se le ha hecho una responsabilidad civil porque por hacer algo incorrecto ha roto unos huesos y ha roto una moto, y el que rompe paga. Ni más ni menos. Pero no hay nada penal, aquí no hay nada provocado penal. una lesión, claro. con esa lesión has- Yo no le digo lesión porque normalmente como está el delito de lesiones y tal, para no confundir, yo digo Sí. daño en cosas, daño en personas. Vale. Él ha producido eso y tiene que pagarlo, como dice el Código Civil, que afortunadamente el Código Civil que tenemos es mucho mejor que el Código Penal. Pero muchísimo mejor. Hace unos años teníamos además en este mismo programa a dos protagonistas, unos padres que habían perdido a su hijo que iba en un ciclomotor justamente porque había cruzado mal un peatón e intentando evitarlo de un golpe mal contra la acera el conductor del ciclomotor, que era su hijo, y evidentemente pues pedía daños y perjuicios los padres. Claro, estamos en ese caso, o sea, estamos en el mismo caso. Si yo rompo algo tengo que pagarlo, igualdad, que él rompa un hueso a una persona,
siempre que sea, por supuesto, que falte la culpabilidad, si no estamos hablando de un delito de lesiones, pero en este caso no es. Por lo tanto, yo rompo y pago. Sí. Pero vamos a ver, también es cierto que en este tipo de casos lo habitual, y digo lo habitual porque es lo generalizado, y si me equivoco me corriges, es que casi siempre la culpa la tenga la persona que lleva el vehículo, el conductor que lleva el vehículo, por aquello de la responsabilidad por riesgo. Mi vehículo es un vehículo peligroso, puede provocar una serie de daños, con lo cual yo tengo que saber cómo conduzco, tengo que prestar atención a la carretera, tengo que estar atenta a que en según qué zonas me puede salir, pero luego viene la otra parte, que es que ahora también es muy común estas personas, que lo veíamos hace pocos programas, se te tiran al coche, se te tiran al vehículo para cobrar también ellos una indemnización. Que ir al caso concreto, ¿no? De todas formas, el más fuerte siempre es lo que dices tú, siempre es el vehículo, siempre lleva las de ganar, pero en caso de una moto es diferente también. Sí pero también tienes que estar atento a la conducción, es decir... Sí, pero teníamos que ver el caso concreto. A ver no, qué está ha pasado claro, ahí, pero ¿no? que afortunadamente se están ganando muchos casos de este tipo, porque el primer caso que yo recuerdo fue en el año tenemos aquí un contexto del que año 2004. Es muy extraño porque la parte débil es el peatón, y es muy complicado que sea justamente el causante de un accidente de tráfico. Y es difícil demostrarlo, pero ahí, pues ahora mismo la jurisprudencia... Es que yo no lo veo tan extraño, sobre todo en motocicletas. Tú vas correctamente a tu velocidad, todo correcto, de repente se cruza alguien sin mirar. Ya. Claro, es que... Pero también te dicen que tú tienes que estar pendiente a la conducción y tienes que ser previsor ante... No, sobre todo sin mirar, y yo creo que aquí de lo que se trata también es que el cruce se hizo por un sitio indebido. Totalmente. Se hizo mal. Sí. Entonces, si eso lo juntamos al daño, es lo que lleva a la indemnización. Según mi criterio, pero vamos, tampoco... Bueno, nos queda muy pocos minutos. Tendremos que hablar un día de las responsabilidades en los parkings, don Leopoldo Ruiz. Cuando hay un accidente o cuando hay un robo dentro del parking, ¿qué responsabilidad hay? Lo vengo a decir porque al hilo de un informe que ha hecho el RAC con otros automóviles clubes europeos referente a los parkings de muchas ciudades europeas. Y esto que ven en sus imágenes es lo que se pide como primera medida, es que son muy estrechos y tienen que medir como mínimo 2,5. La mayoría, María José Alonso, y tú lo sabes bien, muy por debajo. Pero bastante por debajo. Es más, por ejemplo, hablando aquí en Valencia, la ordenanza municipal lo que te establece es que tiene que ser una medida mínima de 2,20, con lo cual a partir de ahí pues la gente, pues claro, todo el mundo a 2,20, 2,30, y además ahora mismo casi todos los vehículos que se están sacando al mercado ya son vehículos bastante más anchos, con lo cual te dejan un margen mínimo de maniobra, y para alguien que no sea muy diestro, pues fíjese, puede ser que el coche de al lado... de un vehículo de hace unos años, de una generación del Golf anterior a la nueva, es decir, necesitamos abrir las puertas. Exactamente. Y es tremendo, porque es que no solamente ocurre ya en zonas de aparcamiento privado, zonas, pues no sé, parking de centros comerciales y demás, sino los mismos aparcamientos habilitados por las administraciones, por los ayuntamientos en este caso, aparcamientos de la hora, que son mucho más estrechos de lo que procede, vamos. Bueno, hablaremos de las responsabilidades en los parkings próximamente. Don Leopoldo Ruiz, jurista experto en Derecho de Circulación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Encantado. Y María José Alonso, Plataforma Motera por la Seguridad Vial. Gracias, María José. Gracias a vosotros, Vicente. Y por supuesto a nuestro crítico cinematográfico, la próxima película, ya hablaremos de ella, a ver qué va preparando usted. Claro que porque sí. llevamos ya, ¿cuántos años ya en radio? En radio hemos empezado este año la 7ª temporada. 7ª temporada, con lo cual tenemos un montón de películas poder hablar y visualizar aquí en esta televisión. Gracias. A vosotros. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de este espacio de motor. Y Seguridad Vial, la segunda parte la dedicamos a las motos y al Jeep Cherokee, que se ha presentado aquí en Valencia en tan solo unos segundos en Luz de Cruce.